Y yo, pues, ala. Dice, ¿te lo vas a cansar? Digo, bueno, cuando canse, écheme. Dije yo. Y fuimos, dice, bueno, pues entonces ya cuando teniendo cebado, pues ya agarres el carro y vas yendo a por el carro, por el llaviego que está en casa de Totío Manuel. Y fui para allá. Y yo todo el día llabré y canté como una severa, por veterana. Encantada de la vida. No, a la isla que no vaya a labrar, aunque pueda eso, que lo tiene a mengua de ir a trabajar a una tierra así. Y yo entonces era en la, uno no estaba bien en casa, como esa que estaba donde yo iba al café. Y yo había estado delicada mucho tiempo y yo entonces estaba bien y gustaba de hacerlo. Y yo con el carro y cantando tonadas para arriba y para abajo, al ir delante para venir en carro y mira la morena. Y después a esparder pucho y pues arrastrarlo después de llabrado a echar maíz y faves ya y todo lo de veces digo yo, ay, qué enfermedades aquí. Hay que ir a empezar a labrar las tierras, que está buen tiempo y después digo yo quiero estar, que tenga buen tiempo para mí también, que algunas veces y para en esos labores no llevo bueno, no está bien. Un carro, un rastrón que tenía 30 dientes y tenía un rollón y pesaba mucho para dar vuelta y para eso, y ir solmenándote allí tampoco no estaba bien. Y bueno, cuando quieras, y vamos a otra, la última, Aurora, que dice, ya no sé cómo no te duele la cabeza de tanto cantar. Digo, no sé cómo no te duele a ti la boca de tanto tenerla ahí cerrada.